comenzamos el módulo 0, que es el módulo que les comenté, es el plus que SAN les da para que ustedes se capaciten en las herramientas básicas para el uso de plataforma y de la plataforma Moodle y también para el uso de esta plataforma Zoom en la cual estaremos trabajando los encuentros sincrónicos. Con nosotros está la licenciada Lorena Rico, coordinadora académica de SAN Santa Cruz, es mi homóloga en esta tarea difícil y bonita a la vez para liderar en los procesos de superación, psicóloga de formación con diferentes diplomados que la hacen acreedora de las competencias necesarias para poder desarrollarse como docente. Entonces, señores, les voy a pedir un favor para no interrumpir a la docente en su clase. Estén pendientes de sus micrófonos, porque sé que este módulo es un módulo de mucho intercambio donde se van a hacer muchas preguntas y la profesora, por supuesto, con la mayor disposición de responder, pero una vez que pregunten, cierren su micrófono para que no haga interferencia. Entonces, profesora, el escenario es solo suyo. Comience su clase. Muchas gracias, doctora. Gracias por la introducción. Es un placer verlos hoy día, conocerlos en esta oportunidad. Me gustaría, por favor, que nos vayamos presentando. Es la primera oportunidad que tenemos en conectarnos, ¿no? Entonces me encantaría poderlos ir conociendo, ya que a lo largo de, no solamente del programa formativo, sino de este taller, porque lo que vamos a tener ahora en estos encuentros van a ser un taller de actualización y un poco de revisión de nuevas tecnologías. Vamos a ver, como decía la doctora, la estimada aquí doctora, vamos a ver lo que es la plataforma, herramienta muy importante a lo largo de su proceso formativo que van a empezar en esta ocasión. Y también vamos a conocer otras herramientas que les van a ser muy útiles, tanto como docentes, tanto como estudiantes en esta oportunidad, y les va a servir también a muchos en su vida personal, bueno, en esta nueva transformación digital que todos estamos sufriendo gracias a la pandemia, ¿no? Entonces, me gustaría ceder la palabra a alguien que quisiera presentarse. Muy buenas noches, licenciada. Sí, soy Jorge Jiménez, estoy participando de esta maestría y bueno, esperemos que este módulo seguramente va a tener muchas inquietudes de parte de todos nosotros, entonces estamos esperando que todo pasemos bien y hagamos bien las cosas y nos enteremos de todas las reformas y nuevas inquietudes que vamos a tener. Gracias, Jorge, un gusto conocerlo. No sé, alguna otra persona que se anime a conversar un poquito. Van a ser muchos meses que nos vamos a ver, ¿no? Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Edgar Pazzi. Bueno, una alegría poder empezar esta maestría y con esas expectativas y ganas de hacer un buen trabajo, ¿no? Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos los compañeros. Mi nombre es Juan Núñez Cárdenas y con mucha expectativa al iniciar esta maestría. Excelente, excelente. Es un placer tenerlo. Juan, me parece, ¿no? Sí, Juan, desde Santa Cruz. Ah, qué bien, qué bien. Y también importante, ¿no? Conocernos desde qué departamentos nos estamos comunicando. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un cordial saludo para todos los compañeros.
¿no? Los colegas que vamos a hacer de aquí para adelante. Escuché cuando estaba iniciando que la doctorita Odalis me mencionó, pero se me cortó mi señal. Saludos desde Pando para todos. Soy Dabeiba Cordero y bueno, he vuelto después de ausentarme un tiempito, tuve un accidente, ¿no? A lo último de nuestro diplomado. Entonces, gracias a Dios estoy ya repuesta y bueno, aquí firme para continuar con la maestría, ¿no? En este segundo grupo, porque yo era del primero, pero como perdí, entonces aquí un gusto compartir con nuevos compañeros y bueno, aquí estamos para aprender un poco más siempre, ¿no? Saludos desde Cobija, Pando. Perfecto, David. Nunca es tarde para continuar, ¿no? Entonces lo importante es que usted está continuando, que no lo ha dejado, ¿no? Porque a veces por las adversidades uno dice, no, no era para que yo estudie y nomás. Es muy fácil desanimarse, pero no es fácil retomarlo, ¿no? Entonces yo la verdad la aplaudo. Estamos aquí. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Wilson Patillujra. Les hablo desde La Paz, la ciudad de La Paz, y un gusto estar presente en el inicio de esta maestría con todas las ganas y toda la predisposición de poder aportar con un granito de arena y más que todo aprender todo lo que se desarrolle en la maestría. Muy buenas noches a todos. Eso, gracias. Excelente, Wilson. Siempre es importante la expectativa, ¿no? Ojalá y bueno, yo sé que con seguridad, con la calidad de docentes que van a tener a lo largo de este proceso formativo, van a poder colmar y superar sus expectativas, ¿no? Pero también mucho depende del esfuerzo personal que le dediquemos cada uno, ¿no? Porque este es un trabajo conjunto de nosotros como institución, pero de ustedes como maestrantes, ¿no? Como estudiantes. Le doy la palabra. Buenas noches a todos los compañeros. Bueno, desear que esta sea una jornada sobre todo para conocernos, interactuar y, bueno, todos aprender unos de otros, ¿no? Es un placer y va a ser un gusto tenerlos como amigos. Muchas gracias. Sí, esta es una bonita oportunidad, ¿no? Se ha visto en toda la experiencia que tenemos, en los 20 años que tenemos a nivel nacional como exam. Muchas veces nuestros estudiantes entran sin conocerse y salen con grandes amigos, ¿no? Y grandes contactos, ¿no? Que a la larga, bueno, nos vamos haciendo una red, ¿no? Entonces, es para eso, para agrandar nuestras redes y también aprender y seguirnos formando. Gracias. Gracias, Margarita. Buenas noches, un gusto compartir esta noche con todos ustedes. Un saludo aquí desde La Paz. Muchísimas gracias. Esperemos que todos salgamos victoriosos en este emprendimiento que estamos haciendo. Un gusto estar con usted, licenciada. Buenas noches. Tenerlo, claro que sí, mucho depende, bueno, del interés que le pongamos. Todos vamos a poner todo nuestro esfuerzo al 100%, ¿no? Como decíamos, este es un esfuerzo 50-50, ¿no? Entonces, para que esto salga bien. Pero con seguridad que sí, tenemos todas las expectativas. ¿Le cedo a alguien más que no se... Licenciada, ¿Cómo está él? buenas noches a su persona, a los compañeros. Habla desde Potosí, el participante Hernando Ferreira. Vemos que hay retos que hay que cumplir y esos retos lo que todos nos hemos propuesto. Esperamos siempre un intercambio de ideas, experiencias que de repente sean tan positivas que nos va a fortalecer en nuestra carrera profesional como docente. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Claro, claro que sí. Bien, bueno,
Me gustaría irlos conociendo un poquito más adelante, digamos, para empezar de una vez con el tema. Bueno, es un placer tenerlos a todos. Y vamos a dar de una vez inicio y bueno, conforme vamos avanzando, vamos a irnos conociendo más, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio bueno, no es pérdida de tiempo, sino es una opción de conocernos. Pero me gustaría conceptualizar, iniciar, preguntar con ustedes si alguien conoce o ha escuchado qué son las TICs, qué son las TACs y qué son las TEP, que es el nombre central de este taller. ¿Alguien en alguna oportunidad había tenido un acercamiento, conocimiento de qué significa? Ok, ¿no? Entonces para eso estamos, para descubrir que tal vez las TICs o las TIC, las TAC y las TEP, que son las tecnologías que ahorita se están desempeñando, que son las de mayor uso en nuestra vida cotidiana, descubrirlas, ¿no? Tal vez sí las conocemos, pero no las conceptualizamos y para eso, con eso vamos a dar inicio, ¿no? Entonces, para comenzar, voy a dar de baja a la cámara. Si ustedes desean, pueden hacerlo también para tener una buena banda ancha y que no se nos corte, alguien que tenga un problema de conexión, ¿no? Para que tengamos una clase más fluida. Adicionalmente, recomendarles la cuestión de los micrófonos, ¿no? Por favor, están en la libre potestad y la libre el libre y espontáneo posibilidad de levantar el micrófono y hablar, preguntar, aportar, pero sí tengamos en cuenta de que si tenemos el micrófono abierto siempre, pueden haber algún ruidito y demás, entonces por la grabación, como la clase está siendo grabada, no va a salir bien, ¿no? Y por respeto a nuestros otros compañeros que también están escuchando, a veces hacemos alguna bulla fuerte y vamos a saltar. Yo también estoy con audífonos y va a ser medio complicado. Entonces, recordarles sus micrófonos, como decía la doctora Odalis en un inicio, y están en libre espontaneidad de levantar el micrófono, preguntar, aportar, y si no quisieran hacerlo vía micrófono, pueden hacerlo por el chat. En el chat vamos a estar también respondiendo las preguntas que se vayan dando, ¿ya? Entonces, para eso doy de baja la cámara y damos inicio. Bien, para dar inicio, como ya les comentaba, tenemos lo que es el módulo 1, que son las TIC, las TAP y las TEP, en el aula virtual, en el aula presencial y en este caso en la aula virtual, ¿no? Que también vamos a ver un poco del uso de la plataforma y los principales, bueno, y las principales conceptualizaciones de lo que es uy, alguien nos está rayando, ya. Y las principales conceptualizaciones, ¿no? De lo que vamos a avanzar, ¿no? Punto número 1, vamos a llevar lo que es conceptos básicos, ¿no? Es decir, qué significa las TIC, las TAC y las TEP. También para esta clase vamos a tener lo que son las búsquedas de información avanzada o búsquedas estratégicas, ¿no? También vamos a conocer lo que es los tipos de almacenamiento, vamos a ver un poquito de historia, ¿no? Para ubicarnos y entender por qué hoy en día el almacenamiento de información es totalmente intangible, ¿no? Vamos a conocer cómo se ha llegado a este punto de intangibilidad de almacenamiento de información. También vamos a conocer algunas herramientas dentro de Google e Internet, como ser el Google Académico, ¿no? Y para finalizar vamos a conocer lo que es un poquito del avance de lo que es Drive, ¿no? Que como ya habíamos hablado sobre lo que es el almacenamiento virtual o no tangible, vamos a conocer un poquito para los que no habían manejado antes lo que es la nube, la famosa nube, el Drive, vamos a conocer, ¿no? Entonces, eso.
para hoy. La próxima clase vamos a conocer lo que es plataforma virtual, vamos a repasar un poco de lo que es búsquedas estratégicas. También vamos a, en el segundo encuentro, vamos a... ¿Aló? Ok. ¿No? Entonces vamos a conocer también lo que es un escáner vía celular. Es una herramienta muy importante e interesante para proporcionar documentos importantes de manera rápida, fácil y ágil, ¿no? Que ahora es muy importante en la tecnología tener herramientas que nos faciliten, ¿no? Procedimientos. Luego, vamos a también conocer en el segundo encuentro formas de hacer recortes de pantalla y fotografías de pantalla que nos faciliten presentar información que necesitemos, ¿no? De manera rápida, ¿no? Entonces, eso para los 2 encuentros que tenemos planificados, ¿ya? Entonces, vamos a dar inicio con lo que es las conceptualizaciones básicas de lo que es TIC-TAP. Entonces, comenzando con lo que es las TIC, ¿no? Las TIC son las tecnologías de información y comunicación, que se entiende como el uso de las redes sociales como herramientas para informar a nuestros amigos seguidores sobre un tema de interés para comunicarnos a través del chat, estados o tweets, ¿no? Entonces, tal vez no sabíamos que eran las TICs, pero como podemos ver ahora, son justamente estas herramientas que nos permiten conocer qué están haciendo, qué está pasando, qué les interesa a nuestros amigos, seguidores. Nos permite conocer qué está pasando con nuestras redes, ¿no? Con la gente que nos interesa. ¿Mediante qué? Chat, estados, tweets. Bien. En las TAC. Las TAC, ¿qué son las TAC? Son las tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Se entiende como las redes, como espacio de aprendizaje y gestión del conocimiento a través de una interacción con los amigos, la creación de comunidades digitales, la publicación de contenidos como artículos de interés, videos educativos y conferencias que aportan valor a quien se integra. Es decir, las tecnologías de aprendizaje y conocimiento. A ver, un minutito, por favor. Tengo un mensaje aquí. Ya, mil disculpas. ¿Ya? Las TECs, como les decía, son las tecnologías para el aprendizaje y conocimiento. Es decir, ya que tenemos la información, ya que tenemos las tecnologías de formación, ¿no? De información, ¿cómo vamos formando a través de esta información redes que nos permitan saber y conocer cuál es la opinión de estas personas, ¿no? Ya, las TEP. Las TEP son las tecnologías de empoderamiento y participación, ¿no? Una vez que hemos conseguido información, una vez que hemos generado redes, ¿no? A través de las TIC y las TEP, ¿no? De las TIC y las TAP. En las TEP nosotros generamos espacios de participación ciudadana y donde podemos mostrar nuestra posición activa, la cual impulsa los cambios positivos, ¿no? Frente a asuntos de interés. ¿No? Un ejemplo, por ejemplo, que me parece muy interesante en la aplicación de las TIC, las TAP y las TEP fue justamente en esta pandemia. Se dio lo que es el cierre del zoológico. No sé si alguno recuerda aquí en Santa Cruz, las personas que somos de aquí de Santa Cruz, ¿no?
No sé si se acuerdan que por la pandemia en sí todo ha cerrado. ¿No? Entonces, esto si bien ha sido positivo para los animalitos porque ha sido un descanso, también ha sido un golpe muy duro para lo que es el sistema financiero del zoológico, ¿no? ¿Por qué? Porque se han visto afectados en la parte económica, ¿no? Ahora, la alcaldía, a través de sus políticas de reactivación, ha implementado hace no muchos, unos días, visitas gratuitas que se han convertido en visitas masivas en estos días, ¿no? Entonces, si bien eso ha ayudado para poder reactivar las actividades, han habido muchas asociaciones, sociedades protectoras de animales, ¿no? Que han expresado su posición vía las redes sociales, las cuales han dado a conocer que esto es lo peor que se pudiera haber hecho para los animalitos, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien ya estaban descansando y estaban entrando en un ritmo de tranquilidad, ahora volver a un estrés de golpe con tantas visitas ha sido muy desfavorecedor para la salud de estos animales, ¿no? Entonces, vía las redes sociales hemos podido conocer esta posición, ¿no? Entonces, hemos visto en este ejemplo cómo mediante las TIC, es decir, mediante la información, mediante estados, chats, hemos podido comunicarnos, conocer a personas mediante las TAC, conocer a personas que tienen el mismo pensamiento y formar redes, y a partir de las TEP hemos podido expresar, ¿no? Nuestra desconformidad con este tipo de acciones, ¿no? Para generar un cambio positivo, es decir, que se deje de hacer este tipo de visitas masivas, porque también es una posibilidad de contagio, ¿no? En la pandemia. Y bueno, gracias a este tipo de acciones hemos podido ver que se han frenado un poquito estas visitas masivas, ¿no? Ya ha habido un mayor control. Entonces podemos ver, tal vez no las usábamos anteriormente, ¿no? Pero, o no las conocíamos o no las teníamos conceptualizadas, pero las TIC, las CAP y las TEP son parte de nuestra vida usual, ¿no? Me gustaría conocer su opinión de ustedes, qué pensaban que eran las TIC y ahora que conocen, qué otros ejemplos podríamos dar sobre las TIC, las TAC y las TEP. Ahora que estamos también pasando en política, obviamente con todo el respeto, ¿no? Pero me gustaría que podamos ir dando ejemplos para ver que se ha comprendido. Hola. La palabra. Dave, le escucho. Ya. Aquí para sobre las TIC, las TAC, ¿no? Sí, alguna vez ya he visto estas diferentes tecnologías, ¿no? Entonces, quisiera, para yo tener más claro, ejemplo de las TIC. Bueno, las TIC son todas las tecnologías, ¿no? Que usamos, que ya estamos sí o sí utilizando, ¿no es cierto? Y son las redes sociales, es el WhatsApp, es todo ello. Esas son las TIC, las tecnologías de información para la comunicación. ¿Ya? Es mi percepción, o sea, de forma general. Ahora las TEC, los entornos virtuales, ¿entrarían en las TEC, las tecnologías para el aprendizaje? Los entornos virtuales educativos, por ejemplo, ahora que vamos a trabajar con plataformas, ¿eso correspondería a las TEC o son TIC nomás? Eso quisiera, no sé, que me aclare porque... A ver, vamos identificando uno por uno, me parece interesante.
Vamos de nuevo. ¿Cómo identificaríamos cuáles son las TICs? Las TIC. Todas las redes sociales, ¿no? Que está a nuestro alcance, que utilizamos, ¿no? Ya, Sea muy bien. Facebook, sea Twitter, todo lo digital. Ya. Es el aprendizaje, es lo que aprendemos a utilizar. Ahora las TEP son, ya serían es para generar el conocimiento, ¿no? Exactamente, ¿no? Son donde nos creamos, donde generamos un conocimiento y conocemos a personas con interés, el mismo interés, ¿no? Generamos redes. Nosotros aquí estaríamos aplicando unas TEP o unas TAC sería, ¿no? Porque son tecnologías de aprendizaje para el conocimiento. Estamos aplicando unas TAC, estamos haciendo o estamos utilizando las TAC aquí en este grupo. Ya, podría ser. ¿Y las TEP cómo se verían reflejadas? El ejemplo que usted daba, ¿no? Del zoológico, que mediante las redes sociales un grupo de personas se manifiesta o se ha manifestado y ha hecho conocer. Y bueno, ahí todos los que apoyan a esa situación, ¿no? Del zoológico apoyan. Entonces habla de tecnologías del empoderamiento y participación, ¿no? Ya. Es especialmente para ¿cómo es? Para generar participación ciudadana, para mostrar puntos de vista, eso sería. O sea, ya en masa, en grupo. Exacto. ¿No? Pero vamos puntualizando, ¿no? Me parece interesante el ejemplo que usted daba, ¿no? Que de las TIC, las TAP en esta ocasión, y que también se ve reflejado. Por ejemplo, ¿dónde estarían reflejadas las TIC? Es que mediante Twitch, chat y demás herramientas nos hemos podido comunicar mediante un interés propio, interés personal. Yo, por ejemplo, yo tengo el interés de formarme en educación superior, tengo el interés de actualizarme en conocimientos y en diferentes áreas, ¿no? Es que me he unido a este grupo, ¿no? Entonces ahí vemos las TAC porque somos un grupo de personas que tenemos intereses en común en generar mediante las tecnologías un aprendizaje y un conocimiento, y las TEP se verían como estos espacios virtuales donde generamos opinión, generamos posición, generamos cambios positivos, porque todos estos encuentros y este proceso formacional nos va a permitir crecer, va a generar un cambio positivo, ya sea personal e incluso como grupo, como decíamos, va a ser una oportunidad de generar redes, ¿no? Generar espacios de conocimiento, generar nuevos colegas, ¿no? Entonces, las TIC, las TAP y las TEP se ven reflejados en varios ámbitos, no solamente en esta oportunidad como lo habíamos visto en el caso de los animalitos, también lo vemos, por ejemplo, en este caso de lo que es formación, ¿no? Otro ejemplo también lo vemos en salud, con lo que es la pandemia, ¿no? ¿Cómo hubiera sido nuestra vida si es que sin la oportunidad o sin la herramienta de las TIC? ¿Alguien se imagina qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiéramos reaccionado? ¿O qué hubiera pasado, ¿no? Sin podernos comunicar con nuestros familiares, sin poder saber si están bien o no, sin poder saber si personas que están, por ejemplo, pasando con el COVID les pasa lo mismo, ¿no? Con seguridad y gracias a las tecnologías informáticas hemos podido generar redes, y yo que he pasado, por ejemplo, con el COVID, si a mi vecino que también se ha contagiado le ha pasado lo mismo o ha tenido otros síntomas, ¿no? Gracias a las TIC, las TAP y las TEP hemos podido llevar la misma pandemia de otra manera que en otro tipo de epidemias, ¿no? A nivel mundial. Porque si bien sabemos no es la primera, pero sabemos también que no va a ser la última.
Una puntualización. A diferencia de las TICs y las TEPs, las TAC son las plataformas, ¿no es cierto? Zoom, Teams y otras que hay, porque mediante ellas no solo nos comunicamos, no solo nos informamos, sino están dedicadas al aprendizaje y al conocimiento. Más que todo en este ámbito, ¿no? Que es la educación, que es impartir la docencia o seminarios, a diferencia de las TICs y las TEPs, ¿sí? Esa es la Efectivamente, diferencia. ¿no? Es los medios tecnológicos por los cuales podemos encontrarnos como personas, generar un aprendizaje y un conocimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, yo mediante las TICs puedo tener un conocimiento, pero ¿cómo lo comparto? ¿No? Va a ser mediante las tags que yo voy a poder encontrar personas y, por ejemplo, como dando el ejemplo de la pandemia, ¿no? Mi vecino se contagió, entonces yo a partir de las tags vamos a poder, o diferentes personas en la ciudad se han contagiado y comparar mi conocimiento con el conocimiento de esta persona. Tal vez esta persona sí perdió el olfato, pero a mí no. Yo sí tuve fiebre, no. Entonces, podemos a partir de estas tecnologías informáticas, podemos generar y comparar aprendizaje y conocimiento. Y es a partir de las TEP que generamos la participación y el empoderamiento, ¿no? Entonces, para ir ya cerrando el tema de las TIC, las TAP y las TEP, vamos a ir definiendo. Entonces, las TIC, ¿qué son? Son las tecnologías de información y comunicación. El objetivo de las mismas es generar información. Características de las TIC, conjunto de recursos necesarios para manipular información, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Mejorar y agilizar la eficiencia de los procesos de comunicación, ¿no? Las TEC, las TAC. Las TAC son las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. ¿Cuál es el objetivo? Construir conocimiento, ¿no? A partir de la información que ya hubiésemos gestionado a partir de las TIC, ¿no? ¿Cuál es la característica? Es un conjunto de metodologías. Ana, por favor, el micrófono, gracias. ¿No? Entonces decíamos que la característica es el conjunto de metodologías para que nos permiten apoyarnos, ¿no? Como por ejemplo futuros docentes, ¿no? Para conocernos, generar un aprendizaje, ¿ya? ¿Cuál es la importancia? Permiten la atención y la diversidad y también la inclusión, ¿no? A través de estas tecnologías. Las TEP, ¿qué son las TEC? ¿En qué se definen? Son las tecnologías de empoderamiento y participación. ¿Cuál es su objetivo? Compartir el conocimiento, generar una posición activa, ¿no? ¿Cuál es su característica? Son son espacios virtuales comunes, ¿no? A partir de generar una participación activa. ¿Cuál es la importancia? Facilitan la interacción de personas y muestran una posición activa para generar cambios positivos en asuntos de interés, ya sea personales o comunitarios, ¿no? A través de todo el proceso de comunicación y conocimiento que hemos generado en las TIC y en las TAC. ¿Está claro? Lorena, buenas noches, perdón, te habla José Covarrubias, una consultita. Dime. A lo que te entendí, digamos, la diferencia entre las TIC-TAC y TEP es el objetivo que tiene el mensaje, ¿verdad? Porque obviamente, digamos, las herramientas como Facebook, Twitter, en este caso, digamos, YouTube, se podría tomar en cuenta cualquiera de las tres dependiendo del mensaje que quieras enviar. Por ejemplo, en Facebook puedes publicar cosas de tu interés personal, pero al mismo tiempo también puedes publicar cosas que pueden ser de aprendizaje y conocimiento o creando mismas páginas dentro de Facebook, o incluso las TEPs, ¿verdad? Que puede ser grupos de ciudadanía, digamos, en este caso como son los cambios de bar. Entonces,
específica es si existen herramientas específicas diferenciadas para las TIC, TAC y TEPS, o si directamente cualquiera de esas herramientas que te mencioné puede ser aplicada a las tres y directamente deriva el objetivo del mensaje que queremos enviar. Ambas pueden, bueno, no es que existen herramientas específicas, ¿no? Porque no tenemos herramientas o un Facebook solo grupal, ¿no? Dentro de las mismas herramientas, por ejemplo, en Facebook, tenemos opciones que nos permiten trabajar de manera grupal o de manera individual, ¿no? Mediante, por ejemplo, el Facebook yo puedo generar información, gestionar información, ¿no? Que vendrían a ser las TIC, ¿no? Pero también mediante el Facebook, por alguna información que yo he dejado, tenemos los comentarios, ¿no? Y a partir de eso empezamos a conocer personas y construir conocimientos, como daba un ejemplo lo de la COVID, ¿no? Entonces, podemos, los famosos grupos de alguien sabe o la publicación de alguien sabe, ¿no? Alguien sabe dónde puedo encontrar tal medicina o alguien más ha tenido este tipo de síntomas y a partir de eso, mediante, por ejemplo, el Facebook, estamos trabajando mediante Facebook, estamos hablando de Facebook como ejemplo, empiezan a participar personas que ni conocíamos, pero también tienen el mismo interés, ¿no? De participar, dar su opinión, ¿no? Entonces, a partir de una misma herramienta que podía haber sido de manera individual una información que nadie me pudo, que no era necesario que me responda a nadie, he generado las TAC, es decir, he gestionado conocimiento porque he tenido respuesta de otras personas y hemos construido un conocimiento, ¿no? Y es a partir de ahí que tal vez se pueden generar posiciones activas, ¿no? Y entrar a las TEP con una publicación que en un principio era unas TIC, hemos pasado también por las TAP y hemos podido pasar y hemos finalizado con las TEP, porque a partir de eso, por ejemplo, hemos podido conocer de que no a todos les da ciertos síntomas, ¿no? Que depende de cada persona, incluso del grupo etario, los diferentes tipos de sintomatologías o consecuencias, ¿no? Entonces, a partir de una herramienta que parecía simplemente lo que es una gestión de información, presentar información, podemos pasar a lo largo de lo que es de todo el proceso comunicacional, que son las TIC, las TAC, las TEP. Súper buenísimo. Entonces, digamos que en resumen, para hacer TIC, TAC o TED se pueden utilizar las mismas herramientas, pero va a depender la temática y el objetivo que tenga cada participación, ¿verdad? Exacto. Súper. Gracias. Gracias, José. Licenciada, quizá para acotar, ¿no? A lo que le he entendido, las TIC tendrían mayor uso didáctico, ¿no es cierto? Donde se supone que aprendemos más utilizado en lo que es la docencia. Al contrario, las TAC serían la relación de la tecnología y el conocimiento adquirido. Y las TEP harían referencia a la comunicación más acorde a lo que son como consumidores de lo que es la comunidad virtual a través del computador. No sé si estoy en lo correcto, licenciada. A ver, cuando hablamos de las TICs, hablamos de la información que uno puede generar, ¿no? Y las tecnologías son los medios por los cuales vamos a generar información. Como decíamos, ejemplo, Facebook. Facebook, yo puedo poner una publicación y a partir de eso es una TIC, es un TIC, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy generando una información, ¿no? Un estado, un tweet, ¿no? Ya en el momento que eso pasa a ser las TAG, es cuando empiezo a tener interacción con otras personas, cuando tengo respuesta de esa generación de información. Entonces, a partir de ahí generamos un conocimiento en las TAG, porque habrán otras personas que me digan, no, eso no es así, o no, yo tengo otra opción, o sí, me parece que eso es así, pero también lo que la otra persona que estaba comentando también tiene razón, ¿no? Entonces, a partir de las TAC, nosotros empezamos a generar un conocimiento, y en las TEP generamos una posición. Empezamos, una vez que ya tenemos una red generada,
empezamos a generar una posición activa para un cambio positivo. ¿Me dejo entender? La palabra ahí para complementar y estoy de acuerdo con lo que dijo la anterior compañera, de que las TAC, las tecnologías, ¿no?, de aprendizaje para el conocimiento se dan precisamente en el campo educativo. Ahí tenemos los entornos virtuales, creo que ahí enmarcan y es donde ahí propiamente se genera el aprendizaje. Si bien en las TIC ya hay a partir de un mensaje, depende de la temática, pero donde el componente educativo, donde hay estrategias, donde hay en sí aprendizaje, de acuerdo también a un tema educativo, son las TAC. Y creo que ahí la compañera dice, ¿no? Es para el campo educativo, ¿no? La labor docente, y creo que ahí está Moodle, ahí están las diferentes plataformas, Classroom que se utilizan, porque ahí hacemos estrategias, ¿no? Con las TIC hacemos diferentes estrategias, creamos para generar ya conocimiento acá en las TAC. Creo que, o sea, para ubicarlos, ¿no? Porque TIC son toda la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, con las TIC, en las TIC hay diferentes herramientas. ¿Y dónde las aplicamos? En las TAC ya, para generar un conocimiento, me parece. O sea, no sé si coincido con la compañera que habló antes de usted. Sí, perdón, buenas noches. Me parece importante recalcar que las TIC no son solamente las redes sociales, ¿no? Porque hemos estado hablando de Facebook. Exacto, ¿no? Entonces, las redes sociales son parte de las TIC. Antes de que hayan estas redes sociales, las TIC eran los periódicos, la televisión, la prensa, bueno, la radio. Ahora con el avance de la tecnología tenemos la computadora y el internet y a través de eso las redes sociales, ¿no? Pero me parece importante, como he dicho, recalcar que las redes sociales o los TICs no son solamente redes sociales, van más allá, ¿no? Claro que sí, estimada Rosa, ¿no? Rosa era la que nos habló. Sí, soy yo, Rosa Inés. Claro que sí, ¿no? Justamente estos espacios, como podemos ver, son para construir conocimiento, ¿no? Estamos dando pequeños ejemplos claros, cotidianos, para que a partir de esto podamos generar conocimiento, opinión, ¿no? Entonces me parece perfecto y me parece que ha quedado claro, ¿no? Entonces, me gustaría ya pasar al siguiente tema para no alargarnos, que es lo que continuaríamos con lo que es temas de el almacenamiento, ¿no? El proceso de evaluación el proceso de evolución del almacenamiento. No sé si ¿pueden ver la imagen? ¿O se ha cortado? ¿Si me pueden confirmar? Está con su presentación anterior. Ah, perfecto, gracias. Ok, entonces, ¿por qué es importante hablar de los tipos de almacenamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo largo de las décadas, el avance tecnológico, hemos podido pasar, ¿no? A evolucionar de un avance, de un almacenamiento físico a uno intangible, ¿no? Y este tipo de almacenamiento virtual, por ejemplo, lo veíamos de manera física en lo que es las tarjetas perforadas en la década de los 50, no sé si este tipo de almacenamiento alguien aquí presente lo ha conocido, tengo entendido que aquí en Bolivia no ha llegado mucho este tipo de almacenamiento, pero sí ha existido, ¿no? ¿Alguien lo ha conocido, las tarjetas perforadas? Tenemos personas que están interactuando en el chat. Sí, yo he conocido, se utilizaban en lo público, digamos, ¿no? En Senaco, en las pensiones de los empleados públicos, yo he visto todavía esas tarjetas. Y eran Sí, unas ¿no? enormes, ¿no? Que
con las que se trabajaba. Y tiene la característica, ¿no? De que eran de poquito alcance, poco almacenamiento, ¿no? Eran unas tarjetas enormes, como dice la compañera, pero no entraba casi nada, ¿no? Entonces, pero era lo que teníamos y con eso teníamos que trabajar, ¿no? Ya en la década de los 60 aparece lo que es las famosas cintas magnéticas, ¿no? Que si bien continúa siendo un tipo de almacenamiento físico, ¿no? La innovación ya en este tipo de almacenamiento podemos encontrar que hay mucho más espacio, ¿no? De tener 920 bits, pasamos a tener 5 a 10 megas de almacenamiento, ¿no? Entonces, este es un gran avance, pero también es un dispositivo muy frágil, porque al ser físico tiene la posibilidad de ser dañado, destruido, ¿no? Entonces hay mucha posibilidad de perder información, ¿no? Luego, pasamos a lo que es la década de los 70 y están los famosos disquetes. Alguien que me pueda comentar su experiencia con los disquetes. Por ejemplo, David me dice que su primer almacenamiento fue el disquete. Cuéntenos, David, ¿cómo vivió esta época de los disquetes? ¿Cómo fue almacenar información en los disquetes? Buenas noches. ¿Cómo está, David? La verdad que era algo que no podíamos tener seguridad si que grababa o no grababa la información. Muchas veces tuve problemas en la universidad cuando tenía que llevar información. Los disquetes fueron un dolor de cabeza para mí personalmente. Claro, ¿no? O sea, la verdad es que era lo único que teníamos y, bueno, tenía la característica muchas veces que un documento lo teníamos que partir en 2, en 3 porque no entraba, ¿no? Al ser un dispositivo tan chiquitito, porque era un cuadradito, para los que no lo conocieron, pero en la década de los 70 el primer disquete que casualmente tenía un almacenamiento de 1.2 megas, nos tocaba a veces partir un archivo en 2 o 3 para que pueda entrar en los disquetes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tenía mucho espacio y teníamos que llevar los disquetes. Y muchas veces no lo leía la máquina o se dañaba y hasta ahí nomás fue. En la década de los 80 continuamos con el disquete, pero hay una pequeña mejora en la estabilidad de la información y con la capacidad de almacenamiento. No es muy significativa, pero sí una pequeña mejora, ¿no? Pero continúa siendo algo tedioso. A partir de los 90 tenemos un salto grande en lo que es almacenamiento. Conocemos lo que es los CDs, los famosos CDs, ¿no? Y a partir de los CDs es una gran innovación, porque de tener que dividir un archivo en 2 o 3 pedazos para poderlo llevar y poderlo transportar, y con el riesgo a que no se haya grabado bien, se haya dañado en el traslado o en la grabada, salen los CDs que tienen una capacidad de almacenamiento mucho mayor, de 70 megas, pero con la desventaja que continúa siendo físico y a la vez muy frágil, ¿no? Porque un rayón en el CD ya no corría. Me parece que todos ya hemos pasado por este tipo de almacenamiento, ¿no? Y seguramente... Seguimos utilizando, ¿no? Seguimos usando. Claro, ¿no? Algunos nos toca todavía continuar utilizando, si bien ya no es tan común el almacenamiento en CDs de información, pero es un almacenamiento que salió en los años 90, ¿no? En la década de los 90, ¿no? A partir del cambio de siglo, tenemos otro salto importante en lo que es la tecnología y el tipo de almacenamiento, que es el famoso flash. A partir del flash es otro salto importante en la tecnología, porque en este famoso, como yo le digo, llaverito, podemos conocer información
bueno, pues guardar información muy importante y sin tanto riesgo a que se dañe el archivo por un mal transporte, ¿no? Pero al también ser un tipo de almacenamiento físico, corre muchos riesgos, y en esta oportunidad ya empezamos a ver más lo que es infecciones por virus, ¿no? Perder información, no tanto porque se haya rayado, porque hayamos tenido un mal manejo, sino que se entró un virus y lo perdimos, ¿no? No sé si recuerdan que estaba de moda el famoso troyano, el virus troyano, ¿no? Donde se entraba ese virus y hasta ahí nomás era lo que teníamos, había que formatear y porque se infectaba todo, ¿no? Y ya en la segunda década del siglo XXI tenemos lo que es los famosos discos duros portátiles, ¿no? Que si bien tienen las mismas características de la primera opción, que es el flash, tiene una mayor capacidad y ya un amplio espacio para guardar mucha información, hasta sistemas operativos completos, ¿no? Que en un flash nunca lo hubiéramos podido tener, ¿no? Pero también continúa siendo una desventaja en cuestión a que es un disco duro externo portátil y es físico, ¿no? Que también tiene la posibilidad de ser infectado, tiene la posibilidad de, yo qué sé, salimos a la calle con eso, nos robaron, se mojó, se fregó, se dañó la entrada, ya no podemos recuperar esa información, ¿no? Ahí entre las ventajas y la desventaja, ¿no? Y de ahí tenemos en la actualidad las famosas nubes. No sé si alguien ya utiliza lo que es información y almacenamiento en las nubes, ¿no? Los iCloud, incluso las mismas compañías de sistemas informáticos, como ser Microsoft, como ser Google, como ser incluso los sistemas operativos, como ser iPhone y Android, ¿no? Han diseñado sus propios. En el caso de Android sí trabajan con cualquiera de las nubes, ¿no? Con cualquier tipo de sistema operativo, pero en el caso de iPhone, la propia empresa ha desarrollado sus mismas aplicaciones y sus mismas, su propia nube, ¿no? Que es la famosa iCloud, ¿no? Que es un tipo de almacenamiento ya no tangible, sino en la famosa nube. No lo podemos tocar y tiene la característica que donde tengamos un dispositivo podemos sincronizarlo, abrir y no perder la información. Pueden robarnos, puede pasar lo que sea en nuestro aparato electrónico si tenemos la contraseña, el correo o la cuenta, porque en el caso, por ejemplo, de lo que es iPhone, uno se crea una cuenta, aparte si tenemos el acceso a esa cuenta, vamos a poder recuperar sin problema todo, ¿no? Entonces, es una ventaja, ¿no? Pero obviamente tiene las desventajas de que tiene cierto nivel de almacenamiento, que si quisiéramos acceder a más información, vamos a necesitar que pagar, ¿no? Hacer un pequeño depósito, nos van a pedir un pequeño depósito por mantenernos o darnos o cedernos este espacio en las nubes, ¿no? Entonces depende de la información que tengamos. ¿Alguien que tenga alguna duda sobre lo que es tipos de almacenamiento? ¿Algo que compartir, comentar? Perfecto, ¿no? Entonces, por el momento lo que es almacenamiento lo vamos a dejar por ahí y vamos a entrar con lo que es búsquedas inteligentes, que es lo que tenemos previsto para hoy. Y antes de, ya entre el final de la clase, vamos a retomar lo que es almacenamientos para conocer un poquito del manejo de Drive, que seguramente varios ya lo usamos, sobre todo en esta pandemia hemos tenido que aprender a manejarnos mediante herramientas digitales. A la fuerza mucho y tener que actualizar.
¿no? Entonces lo vamos a conocer y los que ya lo conozcamos lo vamos a recordar, ¿no? Entonces vamos con lo que es Google, ¿no? Y Google es la famosa empresa norteamericana de repositorio de información, es un repositorio donde todo aquel que quiera compartir una información, ya sea vía redes sociales o cualquiera de las páginas web, internet, va a poder subir información y mediante Google, mediante este buscador que nos presenta Google, vamos a poder encontrar cualquier tipo de información, ¿no? Entonces les voy a compartir la pantalla. Ok, ¿no? Entonces como íbamos hablando, esta famosa empresa norteamericana que, como decíamos, es un repositorio de información y también es un buscador, el más, si bien no es el único, pero sí es el más conocido a nivel mundial, ¿no? Que es un mega data center, el cual trabaja por algoritmos, ¿no? Le presentamos, como tiene tanta información, busca la forma de darnos información lo más certera posible, ¿no? Entonces, si bien todos usamos Google con seguridad para buscar alguna que otra información, es importante conocer cómo trabaja este algoritmo de búsqueda para poder empezar a hacer búsquedas inteligentes o búsquedas efectivas para reducir nuestro tiempo de búsqueda, ¿no? Muchas veces los resultados de Google nos aparecen en no sé cuántos millones de opciones y tal vez nada de eso que nos está presentando es lo que realmente, o el artículo que realmente estábamos buscando, ¿no? Entonces, a partir de algunos pequeños tips o búsquedas importantes mediante, búsquedas inteligentes mediante algunas palabras clave, vamos a poder no engañar al algoritmo, pero sí vamos a poder direccionar al algoritmo de Google para que pueda hacernos una búsqueda más efectiva, ¿no? Sobre la información que queremos encontrar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería una búsqueda normal, ¿no? Una búsqueda regular que hacemos todos los días. Por ejemplo, yo quiero conocer lo que es epidemiología del COVID-19. Si podemos ver aquí en la pantalla, en la parte superior, que estoy remarcando, podemos ver que por minuto o por segundo, Google ha encontrado esta cantidad de resultados. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Google trabaja de la siguiente manera, ¿no? Lo que hace es buscar palabra por palabra. Entonces Google, si yo le pongo una frase completa, lo que va a hacer es buscar epidemiología, toda la información que encuentre con la palabra epidemiología, con la palabra del, con la palabra COVID, con la palabra 19, ¿no? A partir de estas 4 palabras, donde encuentre estas 4 palabras, ya sea juntas, ya sea separadas, me las va a figurar como un resultado, ¿no? Y por ejemplo, en esta oportunidad no me interesa saber cuántos espacios, cuántas páginas o cuántas publicaciones hay o artículos hay con del, ¿no? Sino con esta cantidad, con esta frase conjunta. Entonces, el primer tip de búsqueda o la primera búsqueda inteligente es mediante las comillas. ¿Cómo la hacemos? Ponemos comillas entre la frase que necesitamos que figure de manera completa en cada artículo, en cada archivo o en cada publicación, ¿no? Yo le estoy diciendo al algoritmo de Google, no me interesa que me lo presentes por separado, sino necesito que me des todos los resultados que tengan estas 4 palabras juntas, ¿no? Entonces, a partir de eso yo le doy Enter y como ustedes pueden observar aquí en la cantidad de resultados encontrados por segundos, la reducción es considerable, ¿no?
simplemente poniendo las comillas de inicio y de final. Con esta pequeña acción hemos reducido considerablemente la cantidad de información que nos puede presentar Google, ¿no? Entonces, esta es la primera búsqueda. ¿Alguna duda? Perfecto, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la segunda opción de búsqueda, ¿no? El segundo tip, ¿no? ¿Qué pasa si yo necesito un artículo en específico, un tipo de archivo, perdón, en específico, ¿no? ¿Qué pasa si yo necesito que sea, ejemplo, en PDF, solo PDF, ¿no? No necesito que sea Excel, que sea Word, ni que sea un post, ¿no? O una publicación. ¿No? Yo necesito que sea en PDF porque necesito revisar información sobre epidemiología del COVID-19 en PDF. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le indico al algoritmo que yo necesito que solo me muestre lo que tengan información de esta frase en el tipo de archivo que yo requiero? ¿No? Entonces, ¿cómo hago? File, type, que en inglés es tipo de archivo, 2 puntos, PDF. PDF. Y como podemos observar, es mucho más reducida la información encontrada, ¿no? E incluso podemos observar aquí que todas las opciones de búsqueda que me presenta aquí están en PDF, PDF, ¿no? PDF. Entonces, esa es la segunda opción de búsqueda. Simplemente por delante del tipo de búsqueda que yo quiero hacer, le indico al algoritmo o al buscador que me muestre solamente los resultados que sean en PDF, porque en esta ocasión me interesa que solo sean en PDF, ¿no? Bien, y ¿cómo sería una búsqueda, por ejemplo, en páginas específicas? A mí me interesa ver lo que es epidemiología del COVID-19. He aquí el tercer tipo de búsqueda específica, pero de páginas específicas. Por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que pongo? Site o sitio en inglés, obviamente tiene que ser en inglés porque la empresa es norteamericana. Site OMS, Organización Mundial de la Salud. Y como podemos encontrar, actualmente me presenta el resultado de la página que yo necesito. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? ¿Alguna vez alguien había hecho este tipo de búsqueda de manera efectiva? Para buscar en PDF, solamente yo escribía PDF y tenía los resultados. Claro, pero no siempre nos aparece, ¿no? Entonces estamos haciendo el tipo de búsqueda inteligente mediante trabajando directamente con el algoritmo. Puede funcionar como usted lo dice, pero también nos puede aparecer búsquedas donde nos aparezca, donde haya, por ejemplo, ¿no? Si aquí en el texto decía PDF, ese va a ser otro resultado que nos va a buscar, ¿no? Porque usted entiendo que usted estaba anteriormente buscando, por ejemplo, epidemiología en PDF. Nos van a aparecer, ¿no? Pero también, como usted ve la cantidad de resultados que tenemos,
nos puede estar mostrando que también, como les decía, el algoritmo de Google va a estar mostrando también los lugares o los posts, las publicaciones, la información donde también tenga estas palabras por separado, ¿no? Entonces, por eso le estamos dando palabras en específico que nos van a permitir explicarle al algoritmo que yo necesito, no que busque también la palabra PDF separado, sino que necesito tipos de archivo en PDF específicos con esa búsqueda y no relacionados. ¿Me entienden la diferencia? David. Sí, está bien. No, son herramientas, son tips de búsqueda, ¿no? Porque como le decía, puede ser que lo busque el buscador como una palabra PDF, pero también por eso es que utilizamos este tipo de palabra en programación o en este tipo de, para trabajar con el algoritmo, para que entienda Google que no es una palabra PDF que también quiero que busque, sino el tipo de archivo. ¿Ya? Entonces, ¿sí ha quedado claro? ¿Me confirman o alguien más tuviera alguna duda? ¿Dabeiba? Ok, entonces, Hola. ¿aló? Estoy practicando. Ah, está bien. Qué bien que nos siga el camino. Ya, entonces, si no es más, pasamos con lo siguiente, ¿no? Comentarles lo siguiente. Seguramente ya varios lo conocíamos, entiendo que varios estamos ya en el ámbito de la educación, muchos nos estamos solamente actualizando, ¿no? Pero no sé si alguien conocía lo que es el Google académico, sobre todo para los que realizan investigaciones, trabajos de investigación. Ya. Sí, es para buscar precisamente, ¿no? Información académica, ¿no? Y como usted dice, es más, esa información puede ser más confiable y para investigación, o sea, para referencia, digamos, ¿no? Entonces, eso es aconsejable. Sí conocía eso yo, Google Académico, ¿no? Porque todos son las investigaciones en PDF ahí, todo el material. Exacto, ¿no? Dentro de las posibilidades de las aplicaciones o dentro de la segmentación de, como Google tiene tanta información, tantas personas todo el tiempo están alimentando, queriendo o sin querer Google de información, el mismo buscador ¿qué es lo que hace? Ha segmentado esta información en un grupo, en un buscador en específico, dentro de su buscador principal, con lo que se llama Google Académico, ¿no? ¿Qué tipo de información vamos a poder encontrar ahí si alguien no la conocía? La información que vamos a poder encontrar es información verificada, es información académica, es verificación, es información de investigaciones que han sido indexadas, que han sido corregidas y han sido publicadas en revistas científicas, ¿no? También vamos a tener la oportunidad en el Google Académico de encontrar libros completos o segmentos de libros. Esta herramienta de Google o este buscador alterno de Google nos va a ser muy útil a lo largo de la maestría, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo largo de la maestría vamos a tener que hacer diferentes tipos de trabajos académicos e incluso para la certificación del programa tienen que hacer una tesis, ¿no es cierto? Como todos ya tienen conocimiento, entonces es bueno que ya podamos irnos familiarizando con las herramientas que nos van a ser útiles, ¿no? ¿Y cómo llegamos al Google Académico? Simplemente en el mismo buscador general de Google le ponemos Google Académico y ya nos va a dar en primera opción su buscador.
Y hemos llegado, ¿no?, al famoso Google académico. ¿Cómo hacemos búsquedas aquí? Básicamente podemos poner, en el caso de educación, educación más transformación digital. Y es a partir de aquí, con una simple, con simplemente introducirles el tema que queremos investigar, que queremos conocer, que queremos leer, nos va a permitir Google conocer todo lo que tengan información, ¿no?, sobre transformación digital, educación digital. Ojo, cuando yo pongo el más en educación, en Google Académico, yo le estoy permitiendo a Google, le estoy indicando a Google que yo me interesa no solamente que haya la palabra educación o transformación digital, sino temas relacionados. Por ejemplo, en este caso no vemos transformación digital en sí, pero sí vemos educación digital. Ya en el texto encontraremos que dice transformación digital, ¿no? Entonces le damos la opción a que nos dé temas relacionados, ¿no? Y es la búsqueda más efectiva para buscar información sobre temas que estemos investigando en Google Académico, ¿no? Tenemos la particularidad en Google Académico que vamos a poder ver en qué años, desde qué años queremos la información. No nos olvidemos que la información a lo largo del transcurso del tiempo se va actualizando, va cambiando, e incluso va creciendo, ¿no? Entonces vamos a poder, sobre todo si vamos a hacer referenciación, si vamos a hacer trabajos investigativos donde tengamos que hacer marcos teóricos y demás, vamos a poder escoger desde lo que tengamos disponible, obviamente, no todo el universo de información, pero sí desde lo que tengamos disponible, segmentar la información que querramos, ¿no?, para hacer investigación. Característica del Google Académico, nos va a presentar todo lo que encuentre en información, pero no todo es gratis en Google Académico. Nos muestra, vamos a encontrar oportunidades en las que sí nos muestra, por ejemplo, el trabajo, un resumen del trabajo, pero a la hora de solicitar el PDF, como por ejemplo dice que tiene aquí el PDF esta revista, nos va a solicitar que hagamos un pago, ¿no?, porque ese artículo es pagado, esa revista es pagado. Nos va a solicitar que hagamos nuestra suscripción a la revista, ¿no? Esos puntos interesantes a considerar. Hay otros buscadores, por ejemplo, Hinari. Hinari tiene un mucho más amplio el rango de búsqueda, ya sea en información en diferentes idiomas y países, de solamente revistas y solamente publicaciones, pero de hecho el Hinari es pagado, la suscripción al buscador es pagada, ¿no? Y ya no nos solicita pago o nos permite un ingreso gratuito a diferentes revistas, ¿no? Que normalmente, por ejemplo, en el Google podemos encontrar esa revista de manera pagada, pero si hemos entrado vía Hinari, como nosotros ya estamos pagando Hinari, vamos a entrar de manera gratuita a esa revista, ¿no? Entonces tiene esa particularidad y punto interesante a considerar también. En el Google también vamos a encontrar libros, como les comentaba. Podemos a veces encontrar libros completos de hasta 500, 1000 páginas, pero vamos a también encontrar situaciones como las que sí tenemos solamente un capítulo o un fragmento del libro, que si queremos el libro completo hay que cancelar o hay que hacer un depósito, ¿no? Entonces otro punto interesante a considerar. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre Google Académico? ¿Alguien que además que ya lo haya conocido? Ya, perfecto. Entonces, vamos pasando directamente a lo que sería los productos, ¿no? Los productos de Google.
como ustedes conocen, vamos a salirnos del Google académico porque al ser un buscador segmentado no nos permite entrar a los productos. Ok, como ustedes conocen el mismo Google nos permite, ha desarrollado sus propias herramientas, ¿no? Sus propias aplicaciones o sus propios productos, ¿no? No sé si con seguridad la mayoría ya los conoce, ¿no? Que es parte de sus aplicaciones, lo que es YouTube, el Play o Play Store, ¿no? En los celulares, la parte de noticias, el Gmail, el Meet, que es una plataforma parecida a lo que es Zoom, pero con sus particularidades y trabaja desde el Gmail, ¿no? Y tenemos una agenda personal, un calendario, tenemos traductor, un espacio de la nube especialmente y dirigido para nuestras fotos personales, nuestra galería personal. Tenemos el buscador, búsqueda G, que es otra pseudo buscador o un buscador un poquito más pequeño y más reducido en información, más que nada vendría a ser como una pequeña enciclopedia para búsquedas rápidas, ¿no? Y tenemos lo que es el Maps, ¿no? Que todos lo hemos utilizado en alguna oportunidad en el celular para llegar a alguna ubicación específica, ¿ya? ¿Y por qué hablamos de los productos de Google, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a entrar a conocer la famosa nube. Antes alguien que ya trabaje con el Drive, con la nube, con seguridad, y varios ya trabajamos con la nube, sobre todo después de esta situación de la pandemia. Alguien que ya haya trabajado de manera colaborativa en el Drive. La verdad es que sí, o sea, más utilizada para hacer los trabajos grupales, ¿no? El link y todos pueden Claro. trabajar al mismo tiempo en el mismo documento y se va actualizando cada que alguien pone alguna nueva información, ¿no? Y también se va grabando solo, puedes subir mismos archivos, compartir carpetas, la verdad es súper útil cuando se sabe utilizar. Exacto, ¿no? Entonces Josué nos va a colaborar hoy en la noche para conocer lo que es, para los que no conozcan, para que podamos trabajar en lo que es trabajo colaborativo, ¿no? El Drive no solamente es un repositorio, y aquí es donde retomamos lo que es tipos de almacenamiento, hablábamos de la nube. El Drive no solamente es un tipo de almacenamiento intangible, sino también es una herramienta de trabajo colaborativo, como decía nuestro compañero Josué, mediante el cual vamos a poder trabajar a distancia y de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo, todos, y hacer un control, todo mi equipo, todo mi grupo, y hacer un control de cómo se está trabajando, si efectivamente mi compañero está trabajando. Con el Drive se acaba eso de que saben que es que no pude ir, es que se me salió, no, es que no podía, no me dio el tiempo para ir, ¿no? Mediante el Drive, o sí lo iba a hacer, o sí ya lo hice, después te pasó mi parte, ¿no? El Drive nos permite trabajar de manera colaborativa y simultánea, donde podemos controlar que efectivamente todos nos estamos conectando en el mismo horario, en el mismo momento, y estamos trabajando bajo el mismo archivo, ¿ya? Entonces, vamos entrando al Drive. ¿Cómo entramos al Drive? Podemos entrar vía Google, tenemos estos mismos puntitos, 9 puntitos que nos ofrecen los productos de Google. La única condición que nos pide Google es que tengamos sincronizada nuestra cuenta de Gmail, ¿no? Que tengamos abierta nuestra cuenta de Gmail. Ahora, cuando hablamos de lo que es Google, y bueno, lo que es tipos de almacenamiento, es importante recalcar lo que ya decíamos, ¿no? La nube de Google no es la única la que existe. En el caso de iPhone,
decíamos que no, que ellos mismos han desarrollado sus propios productos y sus propias sistema operativo y su propia nube también, la cual es la famosa iCloud, ¿no? En el caso de Windows, Windows es el sistema operativo que trabaja en nuestra computadora, también tiene su propia nube, ¿no? Y sus propios productos como ser Word, Excel, PowerPoint, ejemplo, ¿no? Y en el caso de nube, ellos manejan o trabajan con lo que es OneDrive, ¿no? En el caso de lo que es Google, Google también, como estamos viendo, tiene su propio sistema de nube, que es el Drive, y sus propios productos, el cual es Word, el cual es Excel, y el cual es PowerPoint, entre otros. Tiene la ventaja que también tiene la posibilidad aquí en nuevo, como vamos a poder observar, nos da muchas más herramientas que el, Excel, que el sistema operativo de Microsoft o la empresa de Microsoft, ¿no? Por ejemplo, lo que es formularios, lo que es Google My Maps, tiene lo que es Google Sites, tiene lo que es Google Aplicaciones, ¿no? Entonces tiene dibujos de Google, tiene muchos productos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, de los tres principales que vamos a usar y que vamos a conocer, es ¿cuál es la diferencia de un documento de Google a un Word? La principal diferencia es que qué empresa lo ha desarrollado, pero el fin es el mismo. Es, por ejemplo, en el área de la salud, por ejemplo, dando un ejemplo, es como que cada empresa farmacéutica haya desarrollado el mismo antibiótico, la diferencia es la presentación, ¿no? Por ejemplo, o hablando en el área educativa, ¿no? Ya que estamos en el área educativa, estamos hablando que, por ejemplo, Santillana ha hecho su propio libro de primero básico, pero también hay La Hoguera, ¿no? Que tiene su propio libro de básico, ¿no? Entonces, ambos tienen la misma información, ambos sirven para lo mismo, la diferencia es la presentación, ¿no? En el caso de los documentos de Google, en el caso de Word y los documentos de Google. Lo mismo pasa con el Excel y las hojas de cálculo de Google. Son la misma cosa. En el caso de presentación de Google es lo mismo que un PowerPoint. ¿Cuál es la ventaja? Que una vez yo lo subo a la nube, automáticamente se transforma en el producto de la empresa con la cual estoy trabajando. Es decir, si yo subo un Word a mi Drive, automáticamente se va a convertir en un documento de Google. Si yo descargo un documento de Google a mi computadora, automáticamente se va a convertir a un Word. Todo depende, tienen este factor de conversión, ¿no? Entonces todo depende de qué archivo hayamos subido. ¿Por qué pasa esto? ¿No? Porque en el caso de Microsoft Word, que comúnmente usamos, es un poquito más pesado porque instalado en la computadora tiene más opciones, tiene la parte de referenciación, búsqueda, si ustedes ven la barra de tareas, tiene muchas más opciones, ¿no? En el caso de documentos de Word, de Google, ahorita como lo vamos a poder observar, tiene la barra de tareas mucho más reducida, pero lo suficiente y elemental para poder trabajar sin problemas de manera colaborativa, ¿no? Entonces, como se dice, los últimos detalles los podemos dar después, ¿no? Pero sí, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es más sencilla la barra de tareas? Porque al estar en la nube necesitamos que sea más fácil y comprimida, sea más liviano, ¿no? Para que sea un documento transportable sin ningún problema. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta ahora en la explicación? Ok, entonces, una vez que ya hemos entrado al famoso documento de Google,
vamos a trabajar de manera colaborativa, es decir, voy a tener una reunión, por ejemplo, en el caso del grupo, tenemos compañeros de todos los departamentos, seguramente tenemos de Santa Cruz, de La Paz, de Cochabamba, ¿no? Entonces, es imposible que para hacer un trabajo, o poco probable, mejor no decir imposible, porque todo puede pasar, pero es poco probable que podamos juntarnos para hacer un trabajo y además que es un riesgo a la salud en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos de manera colaborativa? Tenemos que hacer, por ejemplo, un ensayo para presentar un ensayo grupal para presentar en la tarea del módulo. Entonces, me gustaría si alguien puede, por favor, enviarnos vía el chat su correo de Gmail para poderles mostrar cómo trabajamos de manera colaborativa en el Drive, ¿no? Tenemos una consulta también, aprovechando que tenemos abierto el chat, de la compañera Glacy, ¿no? Que ha tenido algún inconveniente con su conexión. No tenga problema, Glacy, se está grabando y al grupo se les va a enviar la grabación de la clase para que ustedes puedan practicarlo también. Porque si bien hoy día hemos visto algunas herramientas, hemos visto las búsquedas efectivas, hemos visto lo que es el Google académico, pero vamos a necesitar practicar, ¿no? Entonces, las personas que nos están pasando sus correitos, vamos a darle acceso. Es decir, ellos van a ser Josué y Cecilia, van a ser mis compañeros de grupo en la noche de hoy. Tenemos que hacer un ensayo como estamos simulando. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, ya he abierto mi hoja de Google. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a asignar un ensayo, trabajo de la maestría. Ya, entonces guardar. Ya le asigné el nombre a mi trabajo. Y ahora, ¿cómo voy a compartir cómo les voy a dar acceso a que ellos puedan entrar y yo mirar que ellos están trabajando junto conmigo esa noche que tenemos que hacer el ensayo, ¿no? Entonces, ahí. Ok, entonces, ¿qué hago? Me voy al botoncito superior derecha que me dice compartir. Le doy clic en el candadito o en el botón. Y a partir de eso, me va a dar la opción aquí, si ustedes pueden ver, de compartir con personas o grupos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a adicionar mediante cuál va a ser su acceso, su correo. Entonces, por eso yo les iba pidiendo su correo. En este caso, Josué. Automáticamente el Google, miren, me ha validado el correo. Me dice que es un correo válido. Jimmy, su micrófono, por favor. Automáticamente, como les comentaba, el Google me ha mostrado que Josué tiene un correo válido. Entonces lo voy a seleccionar y le voy a dar la opción aquí. Tenemos en esta esquinita superior, igual dentro del cuadro, la opción de asignar roles. Es decir, puedo permitirle solamente leer lo que ya hemos avanzado, o también le puedo permitir ser comentarista, o también le puedo permitir, en este caso, editor, es decir, que también puede editar y escribir. Vamos a darle acceso a otra compañera, la Beiba.
Dabeiba también nos muestra que es un correo válido, entonces nos da el acceso. Y por último habíamos dicho que a Cecilia, ¿no? De la misma manera, solamente tenemos que ingresar o escribir el correo de las personas que les vamos a dar el acceso y bueno, designar el acceso que queremos darle, ya sea como comentarista, como lector o como editor. Los 3 correos han sido verificados. Ok. Jimmy, su micrófono, por favor. Entonces, yo les voy a pedir a las personas que le hemos dado, aquí miren, nos ha salido aquí en la parte central, que las personas ya tienen acceso y han sido añadidas. Y como podemos ver, Josué ya nos está escribiendo que ya pudo ingresar, ¿no? Y nos está saludando. Y de esta manera podemos trabajar en línea con nuestros compañeros en el mismo trabajo, ya sea en Word, en Excel, en PowerPoint o en como se llaman en el Google, que es documentos de Google, hoja de cálculo o presentaciones, ¿no? Podemos aquí observar el nombre de la persona que está editando y por colores y según la cantidad de personas, vamos a poder ver que podemos hacer este trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda? De cómo se trabaja de manera colaborativa en el Drive. ¿Está todo correcto? Perfecto, ¿no? Entonces, son herramientas bien prácticas, ¿no? Bien importantes. Incluso nos permite aquí ver un historial, si le ponemos aquí en la parte superior, central, nos permite ver quién y qué ha editado cada persona, ¿no? Por ejemplo, mi persona que está con el nombre de pasante 1, ha escrito esto en color verde. Luego nuestro compañero Josué ha hecho esta modificación y nuestra compañera Dabeiba también ha hecho esta última modificación, ¿no? Y nos dice la hora y en qué momento han hecho estas modificaciones para hacer un control. Listen. Y comentar que no a diferencia del Drive, perdón, a diferencia del Word, que todo el tiempo le tenemos que dar guardar, automáticamente como va generando un historial, automáticamente va guardando todos los avances, todos los cambios y las modificaciones, como nos comentaba nuestro querido compañero David. ¿Sí? ¿Alguien quería participar? Listen, pero tiene una desventaja, o bueno, ya alguna vez he trabajado, en el diplomado trabajamos, ¿ya? Y la desventaja del Google, del Drive es que, o sea, es magnífico el trabajo colaborativo, pero a veces hay personas irresponsables o por hacerse las chistosas que eliminan información, ¿no? Porque todo el mundo tiene derecho a escribir, ¿no es cierto? Uno escribe, si está haciendo un trabajo, pero por ejemplo pasó una anécdota ahí en el grupo del diplomado que borraron toda la información, eran nuestros datos personales, ¿no? Y borraron toda la información, ¿no? Entonces, eso generó pues molestia, ¿no? Y no sé, o sea, al final no supimos si pudo recuperarse la información y la pregunta es esa, ¿se puede recuperar? O sea, usted como dueña, o sea, que creó, puede recuperar, puede ver quién eliminó la información, se puede recuperar la información cuando se elimina. Esa es una desventaja, ¿no? Que a nosotros, como el Google Drive nos da la opción de asignar roles, ahí Google Drive se desblinda de la posibilidad de recuperar esa información. Es decir, Google te está diciendo, vos le has dado la opción de cambiar o editar, entonces
se supone que están trabajando de manera responsable, ¿no? Lastimosamente a veces por un error, un mal manejo o X etapa, no queremos pensar que siempre es con malicia, ¿no? Pero puede pasar que se elimine, ¿no? Entonces, por eso es importante cuando vamos a hacer el tipo de trabajo colaborativo. Sí, sí, lastimosamente sí. La idea es que cuando vayamos a trabajar de manera colaborativa, podamos establecer desde un inicio las reglas del juego, como se dicen, ¿no? E incluso, ¿no? Tal vez podríamos trabajamos hoy en la noche y a partir de yo como propietario, a partir de mañana yo cierro. Es decir, les pongo como lector. Van a poder leer, pero no lo van a poder editar, ¿no? Y vamos a volver a trabajar de aquí al viernes. Ok, el viernes les vuelvo a dar acceso como editor. Ah, ya, ya. Entonces, porque como lector no pueden modificar, pero pueden hacer comentarios. ¿Ese es el rol del lector? ¿O solamente no, pueden leer? Leer. Por eso tenemos la opción, aquí voy a volver para mostrarle. Si queremos que la persona pueda hacer comentarios, es decir, a mí no me pareció que, por ejemplo, Josué escriba hola grupo. Para mí mejor era que ponga hola saludos, ¿no? Entonces yo le puedo aquí cambiar el tipo el rol. Cambiar el rol, ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, vamos a quedar, hoy en la noche vamos a trabajar y si hasta mañana si no avanzan en su parte, y hasta mañana yo lo voy a poner como lector. Es decir, solamente van a poder leer. Pero si yo les permito comentar, no les voy a permitir borrar lo que se ha hecho, pero sí va a darles la opción de dejar un comentario, es decir, a mí no me parece que ponga saludos, me prefiero que pongas grupos, ¿no? Entonces, no vamos a borrar, pero sí vamos a poder comentar, ¿no? Dejar un comentario. Normalmente, ya lo vamos a ver la próxima clase, en lo que es manejo de plataforma, en coordinación con lo que es el Drive, para documentos sumamente pesados, ya que la plataforma en general no recibe archivos muy pesados, como ser videos, como ser trabajos grandes, ¿no? Incluso algunas tesis no las recibe porque es muy pesada, son muchas páginas. Entonces, vamos a trabajar de manera coordinada con el Drive y es ahí donde pueden ustedes a su docente asignar un rol de comentarista para que no les borre su trabajo, ¿no? Entonces, para que el mismo docente les pueda ir corrigiendo ahí, poniéndole sus comentarios, pero sin que se los pueda borrar el trabajo, porque tal vez, por ejemplo, esa va a ser una investigación para ustedes base para trabajar de manera personal, ¿no? Por ejemplo. Lorena, perdón que te corte, pero si es que podría acotar, la verdad es que sí se puede hacer, se puede guardar versiones en el mismo archivo, en el Drive. No sé si quisiera, les puedo explicar, porque justamente ahorita me pasó una vez lo mismo que comentó la compañera, que estamos en un trabajo que se borró todo, y la verdad es que sí se puede guardar versión 1, versión 2, versión 3 según el día. Entonces, no sé si ahorita tú que estás compartiendo pantalla podrías ir a las versiones que yo guardé. Se coloca ahí clic donde dice la parte de archivo. A ver. En la parte de archivo, mira, yo ahí le agregué 3 puntitos donde dice hola grupo, ¿verdad? Sí. Tú andate a la parte izquierda donde te dice archivo. Archivo. Ahí te vas donde dice el historial de Historial de versiones. versiones, ya, ok. Y ahí puedes poner nombre a la versión actual, digamos. Ahí si quieres colocas 1, 2, 3 y ahí está versión 1, versión 2. Los nombres y las modificaciones que se ha hecho. Miren qué interesante, yo no conocía esto y para eso estamos, para generar conocimiento. Miren qué interesante, podemos recuperar información. Yo tenía entendido más bien que cuando si alguien por un error se borra, ¿no? Lastimosamente no se iba a poder recuperar. Pero miren, aquí tenemos nuestro colega que también ya ha trabajado vía Drive y ha encontrado estas opciones, ¿no? ¿Qué les parece, Miri?
Buenísimo, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces, a partir de eso, vamos generando más conocimiento, vamos implementando las famosas tags, ¿no? Entonces, si todo ha quedado claro por hoy, no hay ningún problema. Uy, ¿tenemos alguien más que se ha conectado? No, las tres. ¿Ya? Entonces, por hoy, aquí vamos a cortar. La próxima clase vamos a continuar con lo que es plataforma, subida de archivos, la tarea. Vamos a recordar un poquito de las búsquedas. Vamos a conocer lo que es un escáner en el celular para tener como herramienta, si bien es una herramienta gratuita, pero es una herramienta muy útil, ¿no? Para momentos de que uno está en la calle y necesita sí o sí presentar alguna documentación escaneada. Entonces, esa información la vamos a tener ahí, ¿no? La vamos a tener esa opción de mediante esa aplicación que la vamos a conocer y la vamos a trabajar en el próximo encuentro, ¿ya? Yo les sugiero que las personas, ¿no?, que no hayan trabajado, que no conozcan el Drive o que es la primera vez que conocen este tipo de búsqueda, los tipos de búsqueda, que no hayan trabajado en Drive, que no hayan trabajado de manera colaborativa, podamos ir practicando, ¿no? Porque todas estas tips, todas estas clases son netamente prácticas, ¿no? Y la práctica, como se dice, hace al maestro. Como nos decía nuestro compañero aquí, Josué, que tiene, que ha encontrado este importantísimo tip, ¿no? Entonces, yo les incito a que sigamos trabajando, a que sigamos practicando para tener, para hacernos mucho más ágiles en el manejo de esto, ¿no? Para los que consultaban cuándo va a ser la clase, es el próximo martes. A partir de esta clase, perdón, hasta a partir de esta noche, hagámonos la costumbre que todos los martes tenemos clase, ¿no? De 7 a 9. Entonces tengamos una buena noche, un buen descanso. Ha sido un placer conocerlos en esta oportunidad y espero que les haya gustado. La verdad es una clase bien sencilla, unas herramientas bien sencillas, pero tengo con seguridad que a muchos les ha servido, ¿no? Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias por haber compartido este espacio con el grupo de la maestría. Muchas gracias a todos los participantes y realmente el debate ha sido bien enriquecedor. Como usted había dicho, este es un proceso de aprendizaje mutuo donde a partir de las intervenciones, de las sugerencias, como les dije al inicio, en la presentación de la maestría a ellos, es un proceso de aprendizaje constante, tanto de nosotros como de los estudiantes. Sabemos que tenemos un equipo de profesores calificados muy bueno, pero también tenemos un equipo de maestrantes excelente. Entonces, nos vemos el próximo martes. Como dijo nuestra licenciada, todas las clases serán los martes de 7 a 9 de la noche. Y siempre unos 15 minutos antes se les comparte el link. Hoy me retardé un poquito porque acababa de llegar de la oficina, así que pero no se preocupen, siempre estaremos a las 7 en punto iniciando nuestra clase. Entonces les deseo una feliz semana a todos y reitero las gracias a todos y especialmente a Lorena. Gracias, doctora. Gracias a todos. Entonces nos encontramos la próxima ocasión. Así el es. próximo encuentro. Buenas noches, buen descanso. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Doctora Peñate, la voy a llamar mañana. Sí, que tenemos deudas pendientes. Uy, por favor, ya mañana. Ya, hasta luego, compañeros. Buenas noches. Hasta luego.